debemos o podemos pasar luto. Lógicamente que en este mundo en el cual vivimos, que aunque es un mundo que nos acerca por medio de la tecnología, es un mundo que nos separa también en muchos conceptos y creencias que desgraciadamente a veces no tienen una asidera en la Biblia, sino una asidera en la mente de alguien. Y ese alguien lo publica, lo riega y cae en una semilla que no estudia o que no profundiza la palabra de Dios y fácilmente puede ser engañado a caer en una situación difícil. Ya es sabido que cuando se pierde un ser querido, ya el dolor es bastante, como para lidiar con el dolor de creencias que no tienen su asidero en la palabra de Dios. Antes yo quiero mencionar algunos casos aislados donde he visto que las personas se toman de ahí para decir que no, un cristiano no debe guardar. Y quiero comenzar con esos versículos con ustedes. El primero se encuentra en el libro de Levítico, el capítulo número 10. Levíticos, el capítulo número 10. Y ahí vamos a leer varios versículos. Vamos a leer el 1, el 2, el 8 hasta el 11. Por lo menos esos versículos de la Biblia nos van a dar una idea de lo que sucedió en un caso aislado de los hijos de Aarón. Estamos hablando de su hijo llamado Nadab y su otro hijo llamado Abiú. Estos muchachos eran sacerdotes en el templo y eran hijos de sacerdotes. Por lo tanto, al ser dirigentes en las cosas que Dios había establecido, Dios había dado las órdenes de lo que era una violación a los principios de Dios y lo que era una rebelión abierta a Dios. Hay dos cosas que son diferentes. Un pecado por ignorancia, cuando la persona peca porque no sabe. El apóstol Pablo incluso dice que Dios pasa por alto esos tiempos de ignorancia. Entonces, cuando es un tiempo de ignorancia, ves, Dios actúa de una manera más compasiva con el ser humano y el pecador y el pecado. En el caso de la siguiente ofensa contra Dios es una ofensa de puño alzado, lo llama la Biblia. El Antiguo Testamento menciona mucho sobre el tema del puño alzado, o sea, una rebelión. Una rebelión es sabiendo lo hago, sabiendo las consecuencias lo hago, teniendo una claridad de lo que Dios pide, yo aún así lo hago. Eso la Biblia lo llama como una rebelión contra Dios. Entonces, en el caso de estos dos muchachos, lógicamente ellos eran sacerdotes, estaban al servicio de las cosas sagradas del templo. Y lo que sabían era lo que Dios les había instruido y ellos eran los líderes a quien la gente estaba viendo. Entonces Levítico dice el versículo 1 lo siguiente: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca los mandó. Es lógico que ellos sabían lo que estaban haciendo. Algunos historiadores dicen que estaban tomados, que estaban ebrios. Bueno, no importa cómo estaban. El asunto es que ellos sabían a priori que lo que iban a hacer era una rebelión directa contra Dios y que Dios se los había establecido claramente. Ellos eran los dirigentes de... Y el versículo 2 dice que cuando ellos ofrecieron ese fuego extraño sobre el altar del incienso, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Luego el versículo 8 añade lo que Dios mandó a decir a través de su siervo Moisés a su padre, al padre de los muchachos, que era Aarón. Y dice el versículo 8, y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestra generación, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová ha dicho por medio de Moisés.
Esa era la ordenanza que Dios le dio a Aarón y a los hijos que no debían hacer en el. Y entonces cuando estos muchachos extendieron la mano e hicieron esta prevaricación contra el Señor, ellos murieron inmediatamente. Y por medio de Moisés se le autorizó, se le recomendó, se le envió a decir a Moisés que Aarón no debería tener duelo por sus hijos. Entonces, ahí es donde viene lo interesante. ¿Por qué no debería tener duelo con los hijos? Dios no está prohibiendo el duelo con los hijos. Dios lo que está haciendo una advertencia a Aarón y a su familia sobre sus hijos, por la forma como los hijos habían desobedecido a Dios y la forma como los hijos habían muerto. Pero en esta ocasión, Dios no está eh, eh, ¿cómo se dice? Aplicando una regla a toda la humanidad. Dios está hablando directamente con ellos en Levítico capítulo número 10, que es lo que estamos analizando. Entonces, cuando ellos cometieron esa prevaricación, Dios les dijo a ellos que no deberían hacer duelo por sus hijos. Fue lo que Dios le mencionó a Aarón con relación a sus hijos que habían prevaricado contra Jehová. Ahora, este acto, esta acción que Dios había hecho, no está aplicándose a todos los seres humanos que alguien muere y no pueden tener un duelo, sino que este caso es un caso específico con relación a los dirigentes que Dios tenía en el templo y que ellos traspasaron la ordenanza de Jehová. Por lo tanto, el Señor dice, mire, estos muchachos por la prevaricación que hicieron, por el atrevimiento que hicieron de presentar ese fuego extraño delante de Jehová, no tienen derecho, dice, que ustedes sientan duelo por ellos y no sientan misericordia por ellos. Es un caso específico. El siguiente caso lo vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, el capítulo número 24. Acompáñenme, por favor, al libro de Ezequiel, el capítulo número 4. En Ezequiel, el capítulo número 4, vamos a encontrar algo semejante a lo que sucedió en el libro de Levítico. Ezequiel capítulo 24 y el versículo número 15 al 17. Aquí viene otro ejemplo que Dios actúa de la misma manera con relación a la pérdida de un ser querido. Ezequiel capítulo 24 y el versículo número 15 al 17. Dice la palabra de Dios, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspiro. No hagas luto de mortorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutado. En esta ocasión, el Señor está haciendo otra advertencia similar ahora al profeta Ezequías con relación a su pueblo o a la desobediencia de su pueblo, que son las imitaciones que Dios usaba, usando a veces la esposa o usando matrimonios, como en el caso de profetas que Dios envió a que se casara con una mujer de la calle, ¿se acuerdan? Y que tuviera una familia, pero era para enseñar una lección a su pueblo que Dios lo estaba haciendo. En el caso acá que estamos viendo de Ezequiel, pareciera, por las palabras que se están mencionando, el lector puede caer en el error de malinterpretar lo que Ezequiel está diciendo o lo que el Señor le está diciendo a Ezequiel. Ahora, lo importante es que nosotros debemos entender bajo qué concepto Dios está hablando y en qué contexto Dios está conversando con ellos. Y entonces el versículo, si nosotros tomamos todo el capítulo de Ezequiel, vamos a estar hablando acerca de la desobediencia y la deshonra que el pueblo de Dios provoca o había provocado a su Dios. Y entonces, en este caso, cuando Dios habla a Ezequías, le está diciendo lo que vendrá y lo que no se deberá hacer con relación a persona o a la desobediencia que se le está negando a Dios acá. En el versículo número 18
dice lo siguiente: hablé al pueblo por la mañana. Oiga bien, hablé al pueblo por la mañana. Y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que dice el versículo número 15. El versículo número 15, la orden del Señor era: mira, viene palabra de Jehová así: hijo de hombre, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿Quién era el deleite de los ojos de Ezequiel? La esposa, correcto. Y entonces le dice, de Ezequiel, perdón, y entonces le dice: yo voy a quitar de golpe a tu esposa. Ahora, como yo voy a quitar de golpe a tu esposa, no endeches. O sea, no te quejes, no lamentes, no llores, no corran tus lágrimas. Tarea difícil, ¿verdad? Le están pidiendo al profeta, pero es en esa ocasión cuando Dios tiene un propósito de lo que está haciendo, para una lección a todo el pueblo. Dios lo está haciendo para todo el pueblo, no una ordenanza a toda la gente, decirle: mire, cuando muera su esposa no la llore. No, no, eso es incorrecto. Cuando muere un hijo suyo, no lo endeche, no derrame lágrimas por él. Eso es sacar de contexto lo que Dios te está diciendo. Lo que Dios le está mandando es una advertencia, una enseñanza al pueblo a través de Ezequías, pero no generalizado. El versículo dice: hijo de hombre, he aquí, versículo 16: yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, no llores, no corran tus lágrimas. Reprime el suspiro. No hagas luto de mortorio por ella. Ata tu turbante sobre ti como si nada. Y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo como, ni comas pan de luto. O sea, lo que Dios le está diciendo: mire, por la deshonra de mi pueblo, yo voy a hacer lo mismo, dice. O sea, me va a dar igual lo que hagan o dejen de hacer. Eso es lo que el Señor está diciendo. Como no han seguido mis pasos, no han seguido las instrucciones que yo te estoy dando, me han dado la espalda, se han volteado contra mí, entonces voy a ponerles este ejemplo. Voy a ponerles este ejemplo, dice: cuando me den la espalda, yo no voy a llorar por ellos. Y cuando yo les dé la espalda, no quiero que tampoco ellos lloren por mí, porque he estado luchando con ellos y no hacen caso. Entonces, si nosotros podemos ver el mensaje específico para Ezequiel, en los tiempos de Ezequiel, para la esposa de Ezequiel. El versículo número 17 dice: reprime el suspiro, no hagas luto mortorio, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutado. Hablé al pueblo por la mañana, por eso es que uno tiene que sacar la conclusión de a quién el Señor se está refiriendo, por qué se está refiriendo, cuál es la enseñanza que Dios está dando y en qué tiempo lo está haciendo. El versículo 18 dice: hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo. Y ahí el Señor hace todas las razones por las cuales él le explica a Ezequiel todas las razones por las cuales él debía hacer ese acto de guardar duelo por su esposa en esa ocasión. Entonces di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí yo profano mi santuario y la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos. O sea, el Señor le está diciendo: mire, a mí no me va a interesar de aquí en adelante lo que ustedes están haciendo, porque no han querido caminar en los caminos que yo les he enseñado, no han querido obedecer los pasos que yo les he dado, por lo tanto, dice, ustedes me han ignorado, entonces de esa manera los voy a ignorar, como una persona que ignora a la persona que perdió. Pero no está hablando el Señor, un escrito está para el pueblo y decirle: oiga, de aquí en adelante los cristianos no hagan duelo, los cristianos no lloren sus muertos, los cristianos no derramen lágrimas por una persona que ha fallecido. Eso es sacar de contexto la palabra de Dios. En otro ejemplo, sin embargo, son casos que Dios ha sido muy específico, ya sea por una violación abierta a Dios, lo mencioné al inicio, por un propósito profético que Dios tiene en ese momento con ese profeta y en esa parte de la historia del pueblo. El trance de la pérdida, hermanos, de un ser querido siempre será doloroso y traumático. Nosotros debemos saber que la pérdida de un ser querido siempre será un dolor inexplicable y traumático. Siempre será traumático, porque
aquella persona que queremos, incluso cuando la persona es una persona adulta de la tercera edad o una persona con capacidades especiales y nos hemos acostumbrado a ella, nunca esperamos la pérdida de un ser querido. Siempre queremos estar allí. Ahora bien, nosotros somos imperfectos. El Señor Jesús dijo un día, mire, ustedes, dice, que son imperfectos, no son capaces de darle una piedra a un hijo que le pida pan. Ustedes, dice, que son imperfectos, no son capaces de darle un escorpión a un niño que les pide un pescado. Ustedes son imperfectos. Y si ustedes, siendo imperfectos, le dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que es perfecto, no le va a dar buenas dádivas a los que le aman, a los que le gustan? O sea, nosotros a veces juzgamos a Dios como un Dios tirano, un Dios intransigente, como un Dios grosero, un Dios ingrato, que nosotros tenemos más sentimientos que Él. Y no puede ser así. Nosotros somos los imperfectos. Nosotros somos los imperfectos. Dios es perfecto en su pensamiento, en su actuar, en el conocimiento que Dios tiene de los seres humanos. Entonces, cada persona es diferente. Dios nos ve como personas diferentes porque somos diferentes. Dios así nos hizo un molde diferente para cada ser humano. Por lo tanto, siempre el dolor estará allí. Siempre será traumático la pérdida de un ser querido. Cada caso es diferente. Una persona que fallece en una familia es diferente a otra familia. Aunque decimos, es igual de lo que me pasó a mí, es diferente. Somos diferentes, las personas son diferentes. Dios no hizo así. Dios nos hizo diferentes. Por lo tanto, reaccionamos de manera diferente ante la pérdida de un ser querido. El hablar de la pérdida de un ser querido o hablar de varias cosas de un ser querido siempre será diferente a cada familia donde perdemos un ser querido. Entonces, no sería un Dios justo, un Dios que ponga una regla para personas, para cohibir mi sufrimiento y para que yo no pueda expresar mi dolor que tengo dentro de mí. Por lo tanto, hermanos, hablar de pérdida es hablar de varias cosas, pero más bien la Biblia habla del lloro, de llorar, y no lo menciona como un pecado. O sea, la Biblia en ninguna parte se menciona el llorar como un pecado. Más bien la Biblia habla del lloro como una expresión de dolor y desahogo. Por ejemplo, en el caso de Romanos, el capítulo número 12, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, Romanos capítulo 12 y el versículo número 15, Romanos 12:15. La palabra de Dios dice así, gozaos con los que se gozan, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuando una persona llora, cuando está pasando por una vicisitud, cuando está pasando por algún problema que no puede resolver. Entonces una persona llora. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, si alguien está alegre, alégrense con él. Pero no dice, si alguien llora, díganle que no llore. Los mando a ustedes a que eviten que la gente llore. No, no, no. La Biblia nunca va a poner una expresión de ese tipo. No hay un versículo en la Biblia donde diga, mire, si este está sufriendo, apártense de él. Si este está llorando, quítense de él. Son prácticas, y aunque a veces son prácticas religiosas, son antibíblicas. No puede usted dejar a una persona en su dolor. Jesucristo dijo, venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hermano, Dios es un Dios de personas dolientes. Dios es un Dios de personas que sufren. Dios se presenta como el Dios de la viuda, el que ampara a la viuda, el que ampara al huérfano, el que ampara al que llora. Es más, la palabra de Dios habla mucho y en Apocalipsis dice que la gran obra del Señor será enjugar las lágrimas de los ojos de todos. Dios nos dice, cuando lleguen allá al cielo, ahí vamos a ver quiénes lloraron para que no entren. No, el Señor dice, toda lágrima será limpiada. Y yo borraré, dice, las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Ahí comparo otra vez la muerte. Y ya no habrá muerte, dice, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. O sea, y menciona todas aquellas cosas que nos generan lágrimas y que nos generan dolor y que nos generan llanto. Entonces el versículo dice que en el día final el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos. El libro de Salmo, el Salmo número 68,
Y el versículo número 5, mire cómo Dios se presenta sobre su pueblo. El libro de Salmo, Salmo 68, el versículo 5 y 6. Dice la palabra, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Sería ilógico que Dios sea padre de huérfanos y que no nos entienda cuando somos huérfanos. Sería ilógico que Dios sea un Dios de viudas y no tiene la capacidad de entender cuando esa mujer quedó viuda. O Dios no le interesa las lágrimas de esa mujer viuda, que el marido murió y ella quedó viuda. En la Biblia encontramos al profeta Elías, al profeta Eliseo, al Señor Jesús, levantando el Señor Jesús al hijo de la viuda de Naín, levantando a la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín. Jesús también lo encontramos entregando a Juan, el discípulo amado, a su madre para que la cuidara. Porque el Señor es un Dios así, dice la palabra de Dios, es un padre de huérfanos, un Dios, un defensor, dice, de las viudas de Dios. ¿Cómo puede haber un defensor que no le gusta que su hijo llore? No es posible, no es posible. A nosotros cuando somos padres, incluso hay un momento donde nos hace falta el lloro de los hijos. Porque aún las lágrimas son una expresión de un sentimiento, que estamos vivos. Usted llora porque está vivo. Usted siente dolor porque tiene la gracia de Dios y porque está vivo. Por lo tanto, no puede ser que Dios se oponga a la expresión de ese dolor que nosotros sentimos. Entonces el apóstol Pablo dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y sería lógico que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, diga que hay que llorar con los que lloran cuando él no creyera o él entendiera que la Biblia manda que no se puede llorar por la pérdida de un ser. Ahora, Dios no es un Dios injusto e insensible o a lo que ajeno a lo que nos pasa. Él conoce más que nadie nuestras penas. El expresar el duelo es una necesidad de desahogo que no ofende a Dios, ni a ninguno de sus principios, ni a ninguno de sus mandamientos. En la palabra de Dios, en el libro de San Juan, el capítulo número 11, y el versículo número 35, y de paso es uno de los versículos más cortos de la Biblia, porque hay otro que dice orar sin cesar. Entonces, este es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Juan 11:35. Y dice, Jesús lloró. Ahora, si yo les pregunto a ustedes por quién lloró Jesús, la palabra de Dios dice que Jesús lloró por un hombre. Y ese hombre había muerto, precisamente había muerto. Entonces, si Dios, Jesús, que es Dios, lloró ante la muerte de su amigo Lázaro, porque la Biblia está llena de ejemplos donde Dios dice que Lázaro era su amigo. Si nosotros vamos al libro de San Juan, el capítulo número 11, vamos a ver lo que Jesús hizo y lo que Jesús sucedió, en lo que sucedió ahí con Jesús. Y esto es que está a punto de resucitar. Porque Jesús pudo haberle dicho, miren, no lloren, ya lo voy a sacar de la tumba. Pero ¿por qué Jesús lloró? Porque esa parte de esa naturaleza humana de Jesús iba a llorar ese día por la pérdida de un amigo. Y dice el versículo, entonces, versículo 32, María llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si tú hubieras estado, no habría muerto mi hermano. Y entonces Jesús, al verla llorando, sí, y esta mujer era judía, y los judíos estaban ahí, entonces si era pecado llorar, ellos no hubieran estado llorando, hubieran estado serios y formales, pero no, dice que estaban llorando normal. Y cuando Jesús llegó ahí, la vio llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, dice el verso 33. Ahora, Jesús los regañó por eso, les llamó la atención porque estaban llorando, les dijo, no, 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 no es bueno. Y ya habían 4 días, ¿se acuerdan? 4 días llevaba Lázaro de muerte. O sea que esa gente llevaba 4 días llorando a su muerte. 4 días guardando duelo. 4 días sufriendo la pérdida de un ser querido. Y cuando Jesús llega, Jesús le dice, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu. Oiga bien, y se conmovió Jesús. ¿Por qué se estremeció Jesús? Porque los vio llorando. El lloro de ellos después de 4 días estremeció el corazón de Jesús.
Y dice la Biblia que Jesús se entristeció, se conmovió, se estremeció. Y el verso 34, y le dijo, ¿y dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y fue y vio. Y dice el versículo 33 que Jesús se unió a llorar con ellos. ¿No le parece que fuera ilógico y ridículo que Jesús hubiera llorado con ellos y hubiera limpiado los ojos y le hubiera dicho, oiga, es pecado guardar duelo? Hubiera sido ilógico, hubiera sido absurdo, pero Jesús no hace eso. Jesús sigue el proceso natural de todo ser humano y de la pérdida de un ser querido. Y dice la palabra, Jesús lloró. Juan 11:35. Y Jesús con ellos se conmovió en espíritu, se enterneció, se estremeció y lloró con ellos. No les prohibió, no les dijo no lo hagan. No, Jesús dice y lloró con ellos. Y el versículo 36, la reacción típica, la reacción normal, lógica de un duelo, es la reacción que ellos tuvieron en el versículo número 36. El versículo 36 dice que ellos dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. ¿Por qué supieron ellos que Jesús le amaba? Porque se presentó soberbio, sin derramar lágrimas, porque se presentó ajeno del dolor de ellos, o porque se comportó como ellos en el dolor. ¿Por qué la gente dijo, mira, le amaba, él ve cómo le amaba? ¿Por qué ellos sacaron esa conclusión? Porque Jesús, igual que ellos, entró en duelo por la persona que amaba. Y entonces dice la Biblia que Jesús mismo se conmovió y lloró con ellos. Mis queridos hermanos, hay personas que sacan siempre de contexto las palabras del Señor. Y desgraciadamente, cuando se saca de contexto las palabras del Señor, otras personas que no tienen que ver son las que sufren las consecuencias de nuestras creencias que son antibíblicas. El tener duelo por una persona es lo más lógico y lo más normal. E incluso nosotros estamos viendo a Jesús involucrado en un proceso de duelo de 4 días. Y aunque lo iba a resucitar, aún así se enterneció y lloró como ellos. Y se unió al duelo de ellos. Si eso hubiera sido pecado, el Señor Jesús no lo hubiese permitido o se los hubiese reprochado a ellos también. Ahora, mis queridos hermanos, para terminar, la palabra de Dios para hoy digo hoy porque todos hemos en algún momento pasado por ese trauma de la pérdida de un ser querido. Hoy son ustedes la familia que está dolida, que está sintiendo la pérdida de su ser querido. Pero yo solamente quiero terminar con una promesa que aparece en la palabra de Dios en el libro de Oseas. Oseas, el capítulo número 13 y el verso 14. Oseas capítulo 13 y el versículo número 13. Oseas 13, 14, perdón. Dice la palabra de Dios, de la mano del sepulcro los libraré de la muerte. De la mano del sepulcro los redimiré, perdón. De la mano del sepulcro los redimiré. Los libraré de la muerte. Y aquí viene algo extraordinario. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh sepulcro, la compasión será escondida de mi vida. Saben, queridos hermanos, nosotros tenemos un Dios que está sobre la muerte. Un Dios que tiene tanto poder que está sobre la muerte. Ahora, en un momento de dolor como este, usted se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué murió? Bueno, así porque mueren ese día que murió su sobrina, su hija, su familiar lindo, esta muchacha jovencita. Ese día murieron miles en el mundo también. Ese dolor no solamente le golpeó a ustedes. No son solo ustedes los que están pasando ese duelo. Hay en estos momentos miles.
¿Por qué no decir casi millones de personas que también están llorando a alguien que murió? Es desgarrador, pero es la realidad. Eso es lo que nos dejó el pecado, la desobediencia y la rebelión de nuestros padres en el Edén. Por eso el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y como el pecado entró al mundo por un hombre, también entró la muerte y todos morimos. Pero lo importante no es la muerte, mi querido hermano. Lo importante es que dice el versículo 14 que la muerte tiene alguien que la amenace. Y ese alguien que la amenace es Jehová. Dice, yo seré tu muerte, oh muerte. O sea que llegará un día donde la muerte no será nuestro mayor problema, ni el problema de separación entre nosotros y Dios. Pero mis queridos hermanos, esta vida no tenemos que verla como una vida que pasa y se acaba. Esta vida es el trance entre prepararnos para encontrarnos con Cristo y vivir por Él la eternidad. Esta vida es un campo de batalla, ¿sabe? Esta vida es un campo de batalla donde hay fuerzas, una fuerza queriendo salvarnos y una fuerza queriendo destruir. Pero este es el campo de batalla, este no es el final. Su familiar cayó en el campo de batalla, pero ese no es el premio final. El premio final es cuando Cristo venga, como dice la palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios tiene una esperanza para ti, mi querido hermano. Dios tiene una esperanza para todos. Dios tiene una esperanza para nosotros. Dios tiene una esperanza para los que han quedado. Dios tiene una esperanza para los que han vivido. Ahora la pregunta es no ver hacia atrás por qué sucedieron los hechos, sino qué voy a hacer con mi vida. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me está dando ahora? ¿Qué voy a hacer con los minutos que Dios me está dando? ¿Qué voy a hacer con las horas que Dios me da, los años que Dios te está dando? ¿Qué vas a hacer tú que estás vivo? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás en tu vida como si nada? ¿Viste? ¿Viste? No solo los ancianos se mueren, los jóvenes también. Y también los fuertes, también los de dinero, los pobres, los adinerados, todos vamos a morir. La pregunta es, ¿y tú estás preparado? Mi querido hermano, tienes que prepararte. Tienes que tomar decisiones serias para tu vida antes que sea demasiado tarde. Dejemos que los que descansan, descansen. Lleva tu duelo, pero no pierdas la oportunidad de preparar tu vida para su pronta venida y su pronto regreso. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Yo quisiera tener una Amén. oración antes de finalizar. Tal vez me da la oportunidad de tener una oración Claro que para sí. que despidas, hermano, y luego yo voy a cerrar con la oración. Perfecto. Yo quisiera hacerle una pregunta, pastor. Todavía nos queda, déjame ver, como 8 minutos. ¿Por qué la gente relaciona la desgracia con la falta de Dios? ¿Por qué? O sea, estamos en un mundo donde, por ejemplo, mi familia es bastante grande, hay muchos acontecimientos en mi familia. Entonces yo quisiera saber por qué la gente relaciona los sucesos con la falta de Dios, la desgracia con la falta de Dios. Nosotros, los seres humanos, lo más grande que tenemos es la vida. Es lo más grande. Hasta ahí, o sea, el que vive quiere aferrarse a esa vida. De ahí para allá no sabemos, de ahí para allá no pasamos. Entonces creemos que de ahí para abajo Dios tiene que hacer. Y que todo lo que Dios tiene que hacerlo de esa vida hacia abajo. E incluso hay muchas personas que critican a Dios cuando alguien muere y dicen, mire, pero ¿por qué ese niño se murió? ¿Y dónde estaba Dios? Porque la vida para nosotros es lo más alto que existe. Pero recuerde que Dios no llega hasta ahí, Dios traspasa hacia otro lado, porque Dios es soberano, es Amén. infinito. Nosotros no vamos a entender los misterios de Dios. Y como no entendemos los misterios de Dios, entonces señalamos ese nivel que nos toca, ese nivel nada más. Pero de ahí para arriba no vemos. Dios tiene cosas más grandes que la vida, ¿sabes? Porque Dios es más grande que eso. No Amén. podemos, ¿cómo se llama? Encerrar a Dios en el concepto que yo tengo, porque para mí lo más grande y lo más sagrado es la vida porque no tengo control sobre él. Estoy seguro que si yo tuviera control sobre mi vida no fuera lo más importante, porque yo tengo control. Pero como yo no tengo control sobre mi vida, entonces mi vida es el límite.
y queremos medir a Dios también ahí como nosotros. Pero Dios está sobre, porque Dios fue el que dio esa vida. Por lo tanto, Él es superior. Entonces, al criticar, al condenar, a echarle la culpa a Dios, es parte de nuestra poca visión o de la visión que tenemos limitada por culpa del pecado. Pero no midamos a Dios en ese globo donde nosotros cabemos. Dios es más que eso. Dios es Amén. omnipotente, soberano y está sobre eso. Amén. Bueno, José Miguel tiene la manita levantada. José Miguel, nos queda 5 minutos. No lo tome todo, por Entonces, favor. también con respecto a lo que tú dices, en el libro La cortesía, un antídoto perfecto que su servidor pues ya tiene disponible, ahí tocamos ese tema de esa pregunta que tú tienes, haciendo referencia a los sucesos de Job y cómo sus amigos empezaron a acusar a Job de que por su pecado eh, le habían sobrevenido estas calamidades. A eso se le llama la teología de la retribución, donde es una teología donde que no es totalmente falsa, pero también totalmente no es totalmente correcta, porque si bien es cierto que por tus pecados tú puedes recibir una retribución, como citó el pastor, por ejemplo, esos hijos que encendieron fuego extraño, pues recibieron una retribución de sus malas acciones directamente por Dios, pero no siempre así. En el caso de Job, no era, él no estaba sufriendo porque había cometido un pecado, sino porque estaba en un proceso de prueba que Dios había permitido para gloria de su nombre. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso de la teología de la retribución y no cometer el error que cometieron los amigos de Job, que aunque al principio lo hicieron bien porque ellos guardaron silencio como por una semana, se sentaron en silencio junto con él, pero después empezaron tristemente a juzgar y dañaron cuando empezaron a hablar. Quiero decirle que el mismo Jesús lloró. No solamente lloró en el suceso con Lázaro, sino por Jerusalén. Y una de las palabras que más me conmovieron a mí para entregar mi vida a Cristo y para amar a Jesús es cuando él decía, ¿cuántas veces quise tenerte debajo de mi sala como la gallina cubre su polluelo y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta y no me veréis más hasta el día en que diga bendito el que viene en el nombre de Jehová. Él lo dijo con lágrimas. De hecho, Jesús amonestaba y era con lágrimas en sus ojos porque hablaba con mucho tacto y cuidado. Y Jesús no reprendió nunca la emoción de la tristeza. De hecho, cuando María Magdalena dice que con sus lágrimas enjugó los pies del maestro, Simón, el que lo había invitado, en su pensamiento decía, si éste supiera quién y qué clase de mujer hace esto, mas sin embargo Jesús lo reprendió y certificó que lo que ella hizo quedaría en memoria para toda la vida. Y por último, en el Salmo 69, es un salmo mesiánico, donde se atribuye a Jesús. Y hay una palabra que a mí me conmovieron mucho y está también en el libro. El libro de los 24 capítulos, hay como 5 capítulos que tienen que ver con la cortesía en el sufrimiento, con el trato al doliente, con la manera en cómo debemos comportarnos hacia el que sufre. Ahí Jesús expresa la palabra que dice que en su angustia Jesús buscó quien lo consolara y ninguno halló. Y en la cruz, aquellos que cuando hizo milagro gritaban Hosanna y todo, cuando lo vieron en la cruz, lo blasfemaban. Y Jesús fue abandonado en la cruz por quien había hecho milagro. Y él anhelaba oír una palabra de afirmación, una palabra de consolación. Y esa palabra del ladrón en la cruz, cuando dijo, ten misericordia de mí cuando venga en tu reino. A eso le llenó a Jesús de alegría porque aún en su muerte Jesús salvó a un pecador y nunca su gracia terminó, aún estando en la cruz, seguía salvo. Muchas gracias, José Miguel. Y agradeciéndole nuevamente al pastor por la visita a nuestro ministerio. Pastor, muchas gracias, siempre dispuesto. Y así que seguimos invitándole y espero que siga teniendo ese espacio para nosotros. Bueno, pues me despido de cada uno de ustedes. Primero el pastor va a orar y luego vamos a salir del grupo. Que Dios le bendiga a ustedes grandemente y gracias por estar compartiendo con nosotros estas palabras de aliento. Pastor, pues diríjanos y Ok. despídanos.
Muchas gracias, oramos. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos tu mano de gracia, de misericordia, de bondad, Señor, de ternura sobre el corazón de la familia de Elian. Y Gracias. también, Señor, que bendigas a cada participante de este foro, Señor, que tú les guardes, nos ayudes a confiar en ti, nos ayudes a gozar de lo bueno que tú eres, Señor, de ese manantial de esperanza y de vida para nosotros. Amén. Santifica nuestra vida, Señor, quédate con nosotros, dirígenos y acompáñanos. Gracias por el ministerio, Señor, que se dirige a través de la hermana Rosa. Pedimos que tú le bendigas a ella, a su mamá, a sus hijos, Señor, también. Gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Dios les Amén. bendiga, tengan una feliz y bendecida noche. Feliz noche, feliz sueño. Nos Feliz vemos noche. mañana. Feliz noche, Bye, bendiciones. bye. Bendiciones. Bendiciones, hermosa. Buenas noches. Buenas noches, ma. Dios les bendiga.